Dios los bendiga. La Biblia y las tinieblas les da un caluroso saludo, ¿verdad? A todos aquellos que estuvieron mirando, ¿verdad? Y que están mirando y que nos están agradeciendo de que las enseñanzas que están recibiendo son buenas, son abiertas, son cosas, ¿verdad? Que no podían entender, pero gracias a las explicaciones de la Biblia y las tinieblas, empieza uno a comprender todo eso. Y les doy las gracias a Dios, ¿verdad?, por todos ustedes, porque ustedes es el motivo, ¿verdad?, de este programa. Y le doy las gracias a Centro Cristiano también, al Canal 10, ¿verdad?, a todos los muchachos que están, a los jóvenes, ¿verdad?, los ingenieros que están ayudándonos, ¿verdad?, para que estos programas salgan bien. Y le pedimos perdón también por el tiempo que no estuvimos en el aire. Pero gracias a Dios que ahora una vez más estamos aquí y gócese usted, traiga a su familia, traiga a sus hijos. En muchas ocasiones hablamos de cosas que a ellos les conviene oír. Hay veces que no los escuchan a ustedes, pero hay veces que un programa, ¿verdad?, de alguien más sí los escuchan. Y también quiero dar un testimonio. Le doy las gracias a Dios porque la palabra no regresa vacía. Uno de mis hijos que está en el ejército, Mariano Álvarez, ahora que hubo el incidente, ¿verdad?, ese que estuvo ahí en Quilín, Texas. Él fue uno de los que estuvo ahí y estuvo en el peligro porque ya mero le tocaba a él. Pero gracias a Dios que él también anduvo ayudando a todos los demás. Y quiero decirles una cosa, la palabra es real. La palabra en el Salmo 91 dice: caerán 1000 a un lado y 10,000 a otro lado, pero a tu hijo no lo tocará, a tu hija no lo tocará, a tus seres queridos no lo tocará. Ponga por obra esa palabra, porque es de lo que vamos a hablar hoy. Dios los bendiga. Vamos a abrir, si quiere abrir sus Biblias con nosotros, yo quisiera que apuntara. Si no tiene Biblia, apunte por favor. Dice la palabra en Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo 2:9, dice, está hablando el apóstol Pablo y él está diciendo: en la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, a modo de un maleante, a modo de una persona que debería estar en la cárcel. Pero él no, dice, la palabra de Dios no está presa, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios por esto. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros, por la palabra de Dios, somos libres. En muchas ocasiones al apóstol Pablo, en esta ocasión al apóstol Pablo, lo tenían en la cárcel, lo tenían prisionero, a lo mejor estaba en el cepo, a lo mejor estaba en otras en cadenas, pero ¿sabe qué? Él dice claramente, la palabra de Dios no puede estar presa, la palabra de Dios no puede estar prisionera. A lo mejor a él lo pusieron en la cárcel porque siempre andaba dando la palabra legítima, una palabra que no era adulterada, una palabra real, una palabra verdadera, la que transforma los corazones, la que nos transforma a nosotros para poder dar esa palabra. Pero ¿sabe qué? Ahí hay gentes que posiblemente no le gustó lo que al apóstol Pablo decía, que hablaba, que esto, y lo acusaron y lo metieron a la cárcel. Hermanos, quiero decirle una cosa, la palabra no está presa. Aquí nos está enseñando que muchos ministros de la palabra de Dios, muchos evangelistas que predican la palabra de verdad, podrían caer en la cárcel, pero aquí la fe del apóstol Pablo es que la resurrección en Cristo Jesús, el poder de la palabra en Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús era su medio principal, era su motivo, no importa que estuviera en la cárcel. Así que muchos de ustedes, igual que yo también, o algún día, ¿verdad?, que a la gente no le vaya a gustar que uno esté predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es verdadera, porque es real. Hay muchas ocasiones que hay gentes que tienen otras doctrinas, tienen otras ideas propias, pero no están de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero decirle que en el amor del Señor la palabra es real y la palabra es verdadera y la palabra trae libertad al cautivo. Ahora quiero decirle una cosa, si este libro se quemara, si este libro no se prohibiera, si este libro, como se prohibió por muchos años, cientos de años que se prohibió la Biblia,
Cientos de años que se incendiaron las Biblias, se quemaron todas las Biblias, pero la palabra siguió, la palabra siguió, la palabra y sigue todavía hasta ahorita siguiendo. Ahora, ¿qué es lo que llegaría a pasar, hermanos? Hay veces que nos cambian la palabra de Dios, hay veces que quitan la palabra de Dios, hay veces que quitan cosas que están en la palabra de Dios, que son poderosas, pero ¿sabe qué? La palabra no regresa vacía, la palabra no está presa, la palabra, aunque no la cambien, aunque no le pongan otro nombre, como hubo un tiempo, ¿verdad?, que le pusieron idioma latín, ¿verdad?, y que no entendíamos nada, pero ¿sabe qué? La palabra llega a nosotros y nos hace libres, como dice el apóstol Pablo. Aunque esté en la cárcel, la palabra no puede estar prisionera, la palabra no va a estar presa. Y es lo que nosotros queremos decirle, que en muchas ocasiones a nosotros, por medio de que estamos en el pecado y estamos en esto, la misma palabra llega y nos hace libres. Pero el pecado en muchas ocasiones no quiere, no escuches a ese, no escuches lo que está diciendo, no hables de lo que él está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en nuestro corazón, que en muchas ocasiones cuando la palabra, que es como una luz, está abriendo y mirando la cicatriz de nuestro corazón, y el Señor quiere sanar eso, pero el pecado dice, no hagas caso. Por eso aquí decimos nosotros, cuando estábamos ¿verdad?, estudiando todo esto, es que la palabra tiene que llegar a esa alma necesitada. Necesita consuelo. El pecado no quiere que le den consuelo a esta alma, pero la palabra tiene que llegar ahí. Y mire, ¿sabe lo que llega a pasar cuando una palabra? Sansón en mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, muchos han escuchado de esto, dice que estaba atado a cadenas, que estaba atado a grilletes, que estaba atado a muchas cosas. Pero dice que cuando él recibió el poder de Dios, aquellas cadenas, aquellas ataduras se deshicieron. Así nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios, las ataduras de nuestra vida, las ataduras que están ahí de pecado, las palabras de error que entraron en nosotros, no pueden triunfar. La incredulidad, entiéndelo, sale fuera. La duda sale fuera. Las falsas doctrinas salen fuera. Aún los ritualismos, ¿verdad?, no nos pueden atar. ¿Sabe por qué? Porque podemos decir, ay, qué bonito se mira esto, ay, qué bonito se mira el otro, pero ¿sabe qué? No es la palabra auténtica de Dios. En muchas ocasiones nosotros decimos o entramos en ciertas áreas en que parecen bonitas, pero la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Es la única que te puede hacer libre. Es la única que te puede hacer libre. Por eso yo le digo a usted que me está escuchando, si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted tiene el derecho de ser libre. ¿Por qué? Por medio de la palabra. La palabra le está diciendo muchas cosas. La palabra le dice, ¿sabes qué? En Hebreos 4:12 dice que es la palabra de Dios, es como espada de dos filos, que penetra, entra al corazón, entra a los sentimientos, entra a los pensamientos, entra a los tuétanos, entra ahí y ¿sabe lo que hace? Saca todo a la luz. Saca todo a la luz. Por eso Pablo estaba en la cárcel, porque le estaba sacando a la luz todas las cosas que venían, ritualismos, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Aún él se enfrentó al mismo Pedro, que había conocido a Cristo Jesús, que él vio a Cristo Jesús, que anduvo con Cristo Jesús. Pablo nunca anduvo con Cristo Jesús, pero ¿sabe qué? Cuando Pedro andaba mal por los rituales que estaba haciendo, dijo, Pedro, tú estás en pecado. Porque cuando andas con nosotros, con los gentiles, pero ¿sabes qué? Que cuando llegan los de la circuncisión, te vas con ellos y ¿sabes qué? Eres igual y luego vienes a querernos circuncidar a nosotros, tú siendo judío, vives como gentil, entonces ¿cómo puedes cambiarnos a nosotros? La único que es la palabra. Se fija, aún enfrentándose el apóstol Pablo a eso. Y no nos gusta que nos enfrenten. Hay personas que no queremos hablar de lo que es la realidad de la palabra. Porque nos duele. Nos duele. Pero gracias a Dios que la palabra no está presa. Seguimos adelante. Seguimos adelante. El evangelio y cumplirá los propósitos que tiene Dios. Dios tiene un propósito para usted, Dios tiene un propósito para la palabra, Dios tiene un propósito porque Él, cuando a usted lo escogió, cuando a usted lo liberó, cuando a usted lo salvó, Él tiene un propósito. Dice que el que es liberado es para poder liberar a otros.
que es salvo por la gracia es para darle la palabra de la gracia a otro, solo que así es como Dios nos ayuda a nosotros. ¿Y por qué razón esto es una verdad? Porque la palabra de Dios no puede estar presa. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios, es una palabra del Todopoderoso, es una palabra en la cual nosotros no podemos decir que no es. Ahora otra cosa, ¿sabe lo que es la palabra? Porque es palabra del Espíritu Santo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos que en muchas ocasiones vamos a estar muy a gusto no oyendo la palabra verdadera. Aquí lo dice también. Dice la palabra, dice, porque vendrá un tiempo que cuando sufrirán la sana doctrina es la verdadera palabra, que la que nos entra en el corazón y dice que ando mal, que anda usted mal. Esa es la sana doctrina, la que le está diciendo la verdad. ¿Para qué? Para que haya un cambio y nos arrepiéntanos y puédanos venir a la verdad, a la santidad de Dios. Pero cuando no queremos eso, entonces no nos gusta. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, nos vamos a poner, ay, a mí me gusta este porque predica muy bonito. Este no predica del infierno, hombre. Este sí es bueno, porque ¿sabes qué? El otro siempre está condenando. Ese me gusta a mí. ¿Y sabe qué? Eso no está bien. Nos acomodamos a gente que de acuerdo a nuestro sentir, a nuestra manera de ser. Yo me puedo acomodar con una persona que diga, Juan, ¿sabes qué? Vas a ser prosperado, en los tiempos van a cambiar para ti, vas a tener esto y esto y esto y esto y esto. Pero la palabra de Dios dice que los tiempos se van a poner difíciles, que es necesario leer la palabra con más ánimo, con más vehemencia, con más temor. ¿Por qué? Porque los tiempos van a ser difíciles, pero cuando nos acomodamos cosas que nos gustan al oído, que no nos dicen del pecado, que no nos dicen que andamos mal, que yo puedo andar como yo quiera, entonces ahí es lo que está mal. Me lo estoy acomodando de acuerdo a como a mí me gusta. Había una persona que me decía, ¿sabías tú, Juan, que cómo leeré que hay personas que cuando van a predicar les dicen, no prediques del pecado? No prediques de la borrachera, no prediques de los que fuman. Y le decía, ¿por qué? Pues si aquí está diciendo en la palabra que el borracho no entrará al reino de los cielos. Dijo, no, es que hay en las iglesias en muchas ocasiones personas que fuman, personas que toman y personas que andan en pecado. Y si tú hablas de eso, entonces muchas personas se van a sentir. Le dije, pero entonces, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a reconocer si alguien no les dice la verdad? ¿Cómo no van a reconocer ellos que andan mal? Digo, así hay muchas cosas que están pasando. Tú eres nuevo, tú no sabes, y eso fue lo que aprendí luego. Comezón de oír. Se amontonan a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán el oído a la verdad, hermanos. Este libro es escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos vamos a las fábulas. ¿Sabe lo que es una fábula? Fábula es una mentira que parece verdad. Una mentira que, fíjate que esto, que el otro, mira, tú no tienes que hacer nada porque Dios lo va a hacer. Hermanos, eso no está bien. Lea la palabra y dice el Señor Jesucristo, si tú das un paso, yo doy otro. Si tú haces esto, yo hago lo demás. Pero si tú pones las manos sobre los enfermos, yo los sano, dice Dios. Si tú empiezas a hablar, a echar fuera un demonio, dice el Señor, yo lo hago. Pero tú tienes que hacer primero. Tú tienes que ir a la cárcel a darles palabra de Dios, y tú tienes que ir al hospital a darles palabra de Dios. ¿Se fija? Pero aquí nos estamos metiendo en fábulas. Ay, hermano, sí, me gustó la predicación, me gustó la enseñanza. Hermano, ¿te habló del pecado?
te habló de lo que estamos haciendo. Te habló de que hay un camino angosto y un camino ancho. Y el camino ancho nos lleva directamente al infierno. ¿O fue comezón de oír? ¡Ay, qué bonito sentir! ¿Sabe lo que es comezón de oír? Muchas ocasiones cuando usted, yo creo que tiene comezón, ¿verdad? Se rasca el oído. ¿Y cómo siente? ¡Ay, bien sabroso!, ¿verdad? Se está rasque el oído. Hay otras personas que se ponen Q-tips y están, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué sabroso se siente! Esa es la comezón de oír. Se siente sabroso, se siente bien. Eso es comezón de oír. Por eso le estamos hablando de la palabra. La palabra no está presa, hermano. La palabra puede entrar al hospital. La palabra puede entrar a las cárceles. La palabra puede entrar al castillo, a la mansión más grande. Puede entrar esa palabra y aún a la casa más pequeña. Porque la palabra de Dios es como un rayo de luz que entra, hermanos. No importa si ha visto usted un agujerito cuando hay luz y está la casa oscura, por a ese agujerito entra la luz. Y así es la palabra que debe de entrar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros familiares. Así, porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. Aunque la quieran apresar y aunque la quieran echarle como agua a la leche, que dice, ¿sabes qué? Diluida completamente. No, hermanos. La palabra es verdadera, auténtica, cambia a las personas. Por eso el apóstol Pablo decía, no importa que esté en la cárcel, no importa pero la palabra tiene que salir, la palabra tiene que fluir, la palabra tiene que llegar a aquel corazón que la necesita. Y es por eso que nosotros escribimos esto, hermano, entendiendo que la palabra que está aquí es para usted y es para mí. No solamente es palabra al aire, es una palabra verdadera. Usted necesita en muchas ocasiones la palabra de aliento, hermanos. Usted necesita la palabra de que lo levanten, hermano. Usted necesita alguien que lo comprenda en la situación que se encuentra. Usted necesita que lo entiendan cuando está en soledad, hermano. Usted fue rechazado, pero hay veces que la palabra nos acaricia. Dios nos acaricia. Usted tuvo un matrimonio tremendo que ni se quiere acordar de él, pero ¿sabe qué? Dios viene y le hace que se la olvide de todo eso. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso nosotros la damos a tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que sea. Mire lo que dice el mismo Timoteo. Estamos hablando, lea el libro todo de segunda de Timoteo, es interesantísimo. Yo sé que al empezar usted a leerlo ya no se va a querer despegar de ese libro, como antes que leía la novela, antes que leía el periódico, que están viendo y luego los deportes y todo eso. Así es esta palabra. Léala, hermano, léala. Dice en 2 de Timoteo 3, también debes de saber esto, le está diciendo a usted y a mí, que en los postreros días, estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que llega y nos hace que entre. Mire, en el Salmo 147, me voy a ir a la carrerita. Salmo 147, vamos a ver. La palabra nos está diciendo claramente, ¿verdad? Ahí que la palabra vuela. Dice en el Salmo 147, 15. Dice la palabra de Dios. Mejor dicho, el Salmo 7:19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Se fija, qué tremendo, el Señor mismo enviando la palabra, ¿para qué? Cuando usted clama a Él, cuando usted empieza a creer en la palabra, cuando usted empieza a necesitar eso, la palabra dice que llega volando.
salva de la ruina a aquel y nos salva de nosotros también. Solo que aquí está todo. Salmo 107, 20, y envió su palabra. La palabra es como un pájaro, hermano, que no está encerrado en una jaula. Vuela, hermanos, y se va a donde es necesario que vaya. Mire, dice la palabra que en el Salmo 147, aquí mismo, 147, 15, era el que estábamos leyendo ahorita. 147, 15 dice, Él envía su palabra ¿a dónde? A la tierra. A donde usted está clamando, allí envía la palabra. Y velozmente corre la palabra. Aquí lo está diciendo claramente. El 18 dice, y enviará su palabra a todo el mundo. Enviará su palabra a usted. A usted tiene unas cosas maravillosas que Dios le ha dado, hermano. Usted no las está usando, pero dice la palabra de Dios que usted en muchas ocasiones, al no leer la palabra, no reconoce lo que está en usted, en la promesa que Dios le dio a usted, el poder que le dio a usted, la autoridad que le dio a usted, pero ¿sabe qué? Por no leer la palabra, en muchas ocasiones nosotros nos evitamos de todo esto. Solo que aquí estamos, hermano, la palabra como dice, el apóstol Pablo decía claramente, ¿ve? La palabra, aunque yo esté en la cárcel, la palabra no está presa. Esa envía, corre, no puede detenerse en las rejas, no puede aprisionada en un hospital, no puede estar, y es la única que puede hacer a los hombres libres. Juan 8:32 nos dice claramente algo precioso, ¿verdad? Algo precioso. Dice en Juan 8:32 nos dice claramente ahí, dice, y conoceréis la verdad, porque ¿qué es la verdad? Es la palabra. Y la verdad os hará libres. Pero fíjese lo que dice un poquitito antes. Dice el 31, estoy hablando de Juan 8, 31 y 32. El 32 fue la que le estoy hablando. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese lo que dice el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Ahorita estábamos hablando de una cosa, ahorita estábamos diciendo que en muchas ocasiones, ay, Dios va a hacer esto y va a hacer... No, Dios tiene un trato con usted. Si permanece en la palabra, dice, entonces serás verdaderamente libres. Si no permaneces en esta palabra bendita, olvídese. No va a venir el poder de Dios, porque usted, aquí lo dice, aquellos que creyeron y permanecieron en su palabra, dice, serán verdaderamente libres. A veces que lo usamos como varita mágica, no es varita mágica la palabra de Dios, es entrega y conocer en quién estamos confiando. Es entrega y conocer la fe que Él nos da para poder hacer las cosas que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. Mire ahí mismo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí el apóstol estaba diciendo claramente, yo estoy en la cárcel. Y por culpa de dar la palabra, pero sabes que no me quejo, estoy feliz. Porque la palabra no puede permanecer vacía. ¿Ha visto el agua cuando hay inundaciones, cuando hay esto, la atajan por aquí, le ponen por acá, la quieren cerrar? Mire, la palabra encuentra lugar la agua encuentra lugar por cualquier lado. Esa no la puede detener. Así mismo es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. No puede ser detenida. Así que esto es lo que le estamos diciendo a usted. Usted tiene el poder. Usted tiene la autoridad, dice el Señor, clama a mí, yo responderé. Pero ¿cómo va usted a clamar si no está leyendo la palabra? En muchas ocasiones, déjeme decirle con todo el dolor de mi corazón y con toda la sinceridad, podemos creer en un evangelista, podemos creer en un profeta, podemos creer en alguien que nos trae la palabra, pero Dios lo que quiere es que usted la lea, es que usted la mire, porque cuando usted la mira y usted la está leyendo y usted la está estudiando, ¿sabe lo que pasa? Nunca se le va a olvidar esa palabra. Porque sabe que en muchas ocasiones nosotros nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. Dios nunca, jamás se equivoca. Solo que aquí estamos mirando que la palabra de Dios no está presa. Y estas son muchas cosas que nosotros quisiéramos darle para que usted mire que el poder de Dios en usted es grande. Pero si usted no lo usa, no va a pasar nada. Tiene que tener esa fe. Tiene que tener esa fe. Y la fe en la palabra. Porque dice la Escritura, dice, porque nosotros andamos por fe, no andamos por vista.
Muchas ocasiones necesitamos un aceite, necesitamos una flor, necesitamos una rosa, necesitamos una estilla, necesitamos una veladora para tener fe. Pero dice la palabra, no, 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 no. Tienes que andar por fe, no por vista. Aleluya. Y ahí es donde está. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a tener fe? No vamos a poder tener fe. Por eso, aunque usted se enoje, aunque usted diga, ya me cayó mal, quiero decirle una cosa, es la palabra de Dios, no soy yo, es la palabra de Dios. Es la que le está diciendo, es como si el mismo Dios del cielo bajara y le dijera, ¿sabes qué? ¿Por qué no lees la palabra? Tengo una promesa preciosa para ti, tengo algo especial para ti, pero si lees la palabra te la doy, te la doy. Alguien contaba de será chiste, será verdad, no sé, dice que esta señora estaba necesitada de dinero y que oía la voz que decía, abre la Biblia, y no abría la Biblia, y abre la Biblia, y no abría la Biblia. Que una vez esa señora abrió la Biblia y cuando la abrió, estaba un billete de $100 ahí, que alguien se lo había puesto. 6 meses sin abrir la Biblia. ¿Cuánto? ¿Sabe lo que me gusta a mí? Que cuando estamos hablando la palabra, que nos vamos de un versículo, de un capítulo a otro, se van despegando las hojitas. Hay veces que están pegadas, hermano, están repegadas así, ni con la saliva de la boca se despegan. Esto es lo que tenemos nosotros que hacer, despegarlas para ir aquí, para ir allá, para que la palabra llegue a su corazón y la palabra lo haga libre, como dice la Escritura de Dios. Dice, todo lo que pidieres orando, en el nombre de Jesús, Él lo hará. Todo lo que pidieras orando en el nombre del Padre, lo hará. Solo que, ¿por qué no lo haces? Hay una escritura tremenda, hermano. Dice el Señor Jesucristo, hasta ahora, nada has pedido. Pide para que tu gozo sea completo. Pero pide aquellas cosas que son necesarias para tu familia, para darle a alguien más, hermano, porque Dios ya nos ha dado mucho, somos bendecidos, bendecidos, somos chiflados por Dios, pero ahora necesitamos que cuando pedirle para ir a ver a aquella persona, para irle a llevar aquello, para llevarle la palabra. Por eso es por lo que estamos aquí. Mis hermanos, no se le olvide esta palabra, no se le olvide de ninguna manera. Segunda de Timoteo 2:9 es la que le está hablando a usted, me está hablando a mí, nos está diciendo que hay una libertad tremenda, que aunque pasen las cosas, aún, yo le he dicho, los que están en la cárcel, pero que tienen a Cristo Jesús, son libres, mas muchos que andamos acá, en la calle, que estamos afuera, ¿verdad? Y no tenemos a Cristo, estamos prisioneros, solo que aquí nos miraremos la próxima semana en su programa, La Biblia y las Tinieblas, estaremos dando palabra. La palabra que es realidad, una palabra que es natural, una palabra que no es adulterada. Aquí está en la Biblia, léalo usted. Si tiene alguna duda, hable al 738-1352 y nosotros ahí juntos miraremos la palabra y estaremos nosotros de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Solo que nos miraremos en el próximo programa de La Biblia y las Tinieblas. Les habló su hermano en Cristo, Juan Álvarez. Dios me los bendiga a usted y a todos sus seres queridos. Amén y amén.